Me dicen si se ve, por favor. Hola Félix, ¿se ve? Hola, Gisa, buen día. Bueno, Buen día. el tema, como dijimos que vamos a ver el de harinas. Esta es una definición de harinas, pero cuando tengamos la parte del parcial, lo que más me interesa, para no entrar en especificidades que le requieren a la materia de materias primas, para la redundancia. Entonces, esto es para que tengan información adicional, extra, lo que ya han visto en esa cátedra con, no sé si la habrán visto con Mabel. Entonces, podemos decir que la harina se entiende como es el polvo fino que se va a obtener de la molienda, esta puede ser manual, mecánica o eh, artesanal, que son entre dos discos de piedra redondos, que en el medio va el grano y bueno, por una acción de girar una piedra sobre otra, se va moliendo el grano y se va obteniendo este polvo fino de, de granos que estemos moliendo, ¿no? Estos granos deben estar secos también para obtener ese polvo seco para que no sea húmedo, por lo contrario del seco. Y estos granos, por ejemplo, el del trigo, son ricos en almidón, por ejemplo. Se pueden obtener harina de distintos cereales, del grano que les dije que ustedes van a moler. Eh, el que nosotros siempre usamos desde que aprendemos es el trigo, eh, que es con el que dijimos al principio qué nos enseñaron a hacer o qué aprendimos a hacer o qué es lo que más vemos o vimos hace años, es la elaboración del pan. Pero también hay otros granos, que no sé si los conocen, que están acá: centeno, cebada, avena, arroz. Bueno, alguien que sea intolerante al gluten, de alguno de estos cereales, por ejemplo trigo, avena, cebada y centeno, tendrán en su rótulo la denominación SINTAC, que eso va a ser tema aparte, lo vamos a ver como un tema especial más adelante, así que no voy a hablar nada de SINTAC ahora porque lo vamos a ver específicamente más adelante. Entonces, la harina esta de trigo de la cual nos estamos refiriendo, poseen en su constitución de, elementos que van a ser aptos para la formación de las masas. Que la masa no es nada más y nada menos que la unión de agua, en este caso, harina. Ya eso es una masa. Después, que sea dulce o salada o que tenga levaduras, van a ser elementos extras, alternativos, que se van a agregar a la formación de esta masa dependiendo de la preparación que vamos a hacer. Entonces, este gluten que se va a formar, va a tener consistencia por la hidratación y porque se va hinchando las proteínas de la harina. Este gluten, cuando se hincha, posibilita la formación de la masa porque forma redes. Entonces, por eso vemos que ese polvo fino con agua, eh, sin amasar directamente, ya se puede formar ese gluten. Obviamente, si lo amasamos, ese gluten se va a desarrollar más rápidamente. Y también hay técnicas de amasado, dependiendo, sobre todo en pastelería, la preparación que vamos a hacer. Difiere mucho de las preparaciones, por ejemplo, sin TAC también eso lo vamos a ver específicamente. Entonces, nosotros
estamos hablando específicamente ahora de harinas de trigo. Este gluten se va a hinchar, se va a posibilitar la formación de esta masa, que le va a dar unión, elasticidad, y esa elasticidad va a dar la capacidad para ser trabajada. Para retener gases, porque yo puedo crear una masa con levadura sin el agregado de levadura específicamente. Eso también es otro tema que lo vamos a ver más adelante. Obviamente no va a generar un hinchamiento y una gasificación como si fuera con el agregado de levadura externa, pero va a formar algo de levadura por la... A ver quiénes son los que están ingresando. Si no, se van a perder la clase. Ahí vuelven a ver el power. Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. gracias. Entonces ya teníamos la formación del gluten, que es con el agregado del agua, que es que se hincha este gluten y va a dar la posibilidad que se forme esta masa, esta unión, esta elasticidad, esta capacidad para ser trabajada, porque si no, no podríamos trabajar una masa si no le diéramos agua. No va a retener gases, no va a mantener su forma. Entonces, esto es el signo de distinción de la formación de la masa, es la formación de ese gluten, que con el amasado se va a intensificar esa red que habíamos hablado al principio. Como característica así distinguida que va a tener la masa es la cantidad de gluten que tiene el trigo y cada tipo de trigo para la formación de esta elasticidad y esta red de gluten bien formada. Si ustedes se fijan en la composición que tiene nutricional, esa tablita que está al costado, en algún lado del paquete de harina, van a ver la cantidad de los ingredientes que conforman estas harinas y los porcentajes que contienen. Hay harinas de mayor fuerza o de menor fuerza, dependiendo del trigo, pero lo que sí tenemos que tener cuidado, que les digo a todos en esta etapa, es que por ahí dos paquetes de la misma marca de harina se van a tratar en diferentes porcentuales de agua. ¿Por qué? Por el estivado. ¿Qué es el estivado? El guardado, el stock. Porque si estoy de campamento, por ejemplo, y digo el almacencito, hay en todo camping que venden bebidas, hielo y a veces harina. Entonces no voy a pretender que ese almacencito que está a 20 kilómetros de la cordillera de los Andes eh, tenga en óptimos resultados de guardado ese estivamiento de la harina, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiera formar esa masa, voy a necesitar por ahí más agua y es húmedo en esos lugares. En cambio, si estuviera en el norte, que es más seco, voy a necesitar por ahí más o menos cantidad de agua. ¿Por qué? Porque esa harina no estaba bien conservada. Eso juega mucho a la formación de la masa. Entonces, una masa de calidad, primero tengo que ver el previo de esa harina, cómo estuvo guardada. Porque dice normalmente que las masas para la formación se hidratan a un 50%. ¿Qué quiere decir? Que de cada kilo de harina, 500 gramos de agua y a formar una buena masa. Pero si pasan
características que le comenté recién, de que estuvo mal guardada, recibió mucha humedad, estuvo al sol, eh, dependiendo de lo que pase con esa harina, cómo estuvo estoqueada, va a necesitar más o menos agua. La masa final va a ser de mejor o de menor calidad. No quiere decir que no se vaya a formar, se va a formar, obviamente. Pero cuando empezamos a hacer cosas de calidad, no vamos a obtener los mismos resultados que una harina que estuvo bien guardada, lejos de la humedad y lejos del calor, lejos de la luminosidad, por ejemplo. Entonces, la composición que tienen las harinas, esto es importante que lo sepan, la cantidad de almidón que posee, que es la que se presenta dentro del grano de trigo, el agua, el gluten, fíjense esta característica acá que la hice más grande para que lo veamos. Por ejemplo, que no existe como tal en el grano de trigo. En estado natural se llama gluterina y la gliadina, que recién unidas al agua forman el gluten. El gluten es como habíamos dicho, es esta materia elástica que coagula y pierde elasticidad a partir de los 50 grados. Por eso nosotros tenemos que en este amasado formar esa red de gluten mejor, de mejor calidad para que mantenga esa forma. En 2 segunditos, por favor. Como acá bien dice que durante la fabricación del pan el gluten constituye el tejido que va a ser encargado de retener el almidón y el gas. Forman como burbujas, entonces va conteniendo ese gas, que es cuando en la fermentación se expande y se hincha y pierde agua, obviamente, porque el horno más de 100 grados, el agua se evapora a partir de los 100 grados, así que es por eso que se forma y se hincha el pan. Materias grasas, minerales, y para distinguirlo bien en 2 grandes grupos se van a dividir estas harinas. En duras y blandas, esta va a estar dada específicamente por el contenido de proteínas que tiene las harinas. Nosotros no sé por qué, pero teniendo un campo, un país con gran desarrollo agroindustrial, no tenemos tanta especificidad como en otros países, dan importancia a las harinas en su contenido de proteínas. Una harina para todos, para una cosa, y otra harina para otra cosa, y listo, se acabó. No tenemos mucho más. ¿Qué es esas 2 grandes divisiones? Las harinas 3 ceros y 4 ceros, como todos sabemos. Pero en otros países se utiliza la harina de 1 cero y 2 ceros. Esto le va a dar gran fuerza a la harina, sobre todo para la composición de panes. Las harinas duras, estas con gran cantidad de proteínas, son las que más aceptan agua, ¿no? Habrán escuchado seguramente los panes de masa madre. Una de estas harinas duras, por ejemplo, aceptan hasta el 100% de agua. Esto quiere decir que si yo a 1 kilo de estas harinas duras le puedo agregar 1 kilo de agua. Imagínense la cantidad de absorción y el poder de absorción que tienen estas harinas duras, que son capaces de trabajar y retener esos 1 litro de agua que va a dar. No así con estas harinas blandas. Las harinas que nosotros trabajamos acá en Argentina son de esta categoría de ceros, 3 ceros y 4 ceros.
Eh, a ver, dame un segundo, por favor. Acá volví. Me dicen si se ve, por favor, otra vez. Justo los martes que tengo que dar clases, a esta hora aparecen los que venden de todo. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, profe. Bueno, gracias. Profe. Sí, sí. Estábamos en las harinas de 3 y 4 ceros, que son las que utilizamos acá. Las de 3 ceros son las que tienen una mejor calidad para la panadería, porque, como les decía recién, por ejemplo, para formar panes, necesitan ser harinas fuertes, duras, con las que podamos trabajar más rústicamente. En cambio, las de 4.0 son las que más se adaptan por su fineza y en la obtención final de los productos de pastelería y los de panadería, pero los de panadería dulce me refiero, ¿no? Para formar panes, pastas, está bueno siempre la harina de 3 ceros, porque no estamos buscando tanta fineza en la preparación final, sino firmeza. En cambio, en la de 3 ceros, sí necesitamos, por ejemplo, para un budín. No quiere decir con esto que solo tengo harina de 3 ceros y como el profe dijo, no, la de 3 ceros son para panadería y la de 4 ceros son para pastelería, y solo conseguir la de 3 ceros para un budín no me vaya a salir un budín. Va a salir de budín, obviamente que va a salir, pero no va a salir de la calidad final que se lo hubiésemos hecho con una harina de 4 ceros. Entonces, a cada producto le corresponde su materia prima específica. Vamos a agrandar. Las funciones de los distintos ingredientes que van a formar parte del amasijo. Por ejemplo, el agua, como ya lo vimos al principio, va a formar la masa en donde vamos a tratar de disolver todos los ingredientes que va a permitir la incorporación homogénea de todos ellos. La función principal que va a cumplir esta agua va a ser la de hidratar los almidones, que junto con el gluten le van a dar esa elasticidad, esa forma y esa firmeza para poder trabajar esa masa. En la fermentación, ¿qué va a aportar el agua? Le va a dar esta plasticidad y la extensibilidad de la masa, de modo que pueda dar acción al gas que se va produciendo en la fermentación. Yo no puedo pretender hacer una masa sin agua, aunque parezca ridículo. Necesito del agua no solamente para formar la masa, sino también para generar esta producción de gases o la distribución homogénea, por ejemplo, de ciertos ingredientes que va a formar parte de esta masa para ciertas preparaciones. En el sabor y frescura también va a formar parte, va a ser posible la porosidad y el sabor característico que tiene el pan. Acá vemos que una masa, por ejemplo, con poca agua daría un producto seco y quebradizo. ¿Por qué? Porque el gluten no estuvo bien disuelto y no estuvo bien elástico ni en la producción de este pan. Los almidones se hidratan bien con la cantidad de agua que requiere esta harina y van a ser al horneados, van a hacer que sean digeribles, sobre todo, para poder formar una materia prima que sea
eh, apta para el consumo, si no sería una roca incomible. Acá hay una aclaración que dice la cantidad de agua que requiere va a depender de la absorción de la harina y del tipo de la masa. En la absorción de la harina, como hablamos en el Power anterior, si va a estar caracterizada de duras o blandas, y el tipo de masa, la preparación que estamos realizando, ¿no? Mejorantes o mejoradores que le van a dar, como la palabra dice, eh, mejorar la preparación final, sobre todo en panadería, que se utiliza para obtener una mayor regularidad y sin variables, por ejemplo, las facturas. Las facturas, bueno, salvo el panadero que cambie el panadero de la panadería, pero todas las venenosas son iguales, los budines son iguales, por ejemplo. Y como se utilizan para la mayor regularidad y seguridad en la producción, estos van a simplificar el trabajo. ¿Por qué? Porque por más que no uno tiene un concepto de una factura, por ejemplo, de una panadería, por ahí hasta la puede darse cuenta de que esa factura es de esa misma eh, panadería. Estos mejoradores se van a también clasificar según su naturaleza, porque pueden ser químicos o naturales. Este mejorador está dado por las materias grasas vegetales o animales que se le agregan. Acá estamos hablando específicamente de aceite o manteca, o crema, por ejemplo. Artificiales. Estos huevos que van a formar parte de aporte de materia grasa de origen animal. Los lácteos también van a formar parte de materias primas de origen animales. Entonces nosotros les podemos dar diferentes mejorantes a la masa para obtenerla más elástica. Por ejemplo, si ustedes quieren probar en estos días hacer pan y le pueden agregar un huevo, van a ver cómo cambia el pan. Si tienen la posibilidad de agregarle crema, van a ver cómo cambia el pan. Si le agregan aceites, aceite de oliva, por ejemplo, o aceite de maíz, van a ver qué diferencia tiene. Eh, pueden probar, si tienen la posibilidad de hacerlo, eh, hacen 3 masas de 200 gramos de harina y 160 gramos de agua, le agregan un huevo, van a ver cómo cambia el resultado final de ese pan una vez que está horneado. Bueno, más levadura obviamente, más la sal. Y después a los otros 200 gramos le pueden agregar aceite de cualquier origen. En los otros 200 le ponen crema. Van a ver qué resultados tan esponjosos. Bueno, uno siempre dice que porque estos son tan ricas las facturas de grasa, bueno, por esa grasa extra que le estamos agregando a este pan que va a ser parte de estos mejorantes o mejoradores en su composición. ¿Cuál es la función que va a cumplir estos, por ejemplo, la materia grasa en esta panificación? Va a conservar, eh, ya que, como saben, las materias grasas ayudan a la conservación de un producto en el largo tiempo. No tan largo tiempo porque nosotros en casa no le ponemos ningún químico como usan en las panaderías, que el pan ya fresco al menos 2 o 3 días. En cambio en nuestra casa, al no tener esos mejoradores químicos, después de un día ya esa miel se va deshidratando y entonces queda duro el pan, como siempre le decimos nosotros. Este pan no es del día. ¿Por qué? Porque ya lo vemos con una costra más seca,
una miga más dura, más quebradiza. Entonces va a mejorar la conservación física del pan. Esto se debe a las grasas que van a lubricar esas estrías del gluten que hablábamos recién. Va a mejorar el volumen, va a mejorar la miga del pan, la va a hacer más elástica, lo vamos a notar como más lubricado, obviamente, para la redundancia. Va a mejorar la apariencia porque va a dar un color más tostado. El amasado es el proceso en el cual la grasa se reparte entre las estrías del gluten y lo que va a producir es la lubricación que hace que la masa, y después va a estar en la miga, más uniforme. Por eso, en estas 3 pruebas de 200 gramos que dije hace un ratito, podrían probar unos 200 gramos sin ninguna adicional de materia grasa. Harina, agua, sal y levadura, y nada de materia grasa. Van a ver cómo es comparado con los otros 3 panes, cómo sale la miga. Obviamente va a estar relacionado a un aumento del valor calórico por esta materia grasa que le estamos agregando. Estas pueden ser de las que vimos acá, en esta ficha. Volví para atrás, ahora vuelvo a la que corresponde. Son las que es la mezcla de estos productos químicos, de estos artificiales, que durante el tratamiento térmico en el horneado van a hacer que le den una mayor estabilidad a esa miga y esa uniformidad. Que nosotros por ahí no tanto como pareños que somos fabricando panes en este caso, pero sí para una casa o si queremos nosotros mismos emprender algo personal, un emprendimiento personal, para lograr una estabilidad uniforme, constante, y que el pan o la factura o el budín o lo que hayamos preparado para vender sea constante y tenga siempre la misma forma, color, miga, esponjosidad. Entonces estos mejoradores artificiales son los que van a dar una estabilidad que sea uniforme. Por ejemplo, si le agregamos huevos, podemos sustituir esta parte de agua por huevo, porque más o menos calculen que un huevo pesa entre 50 y 70 gramos. Entonces, como forma parte de los líquidos, esos tenemos que sustituir la parte de agua con lo que corresponde al peso de huevo. Entonces, vamos agregando proteínas, porque estamos agregando claras, las claras contienen proteínas y van a ayudar a ese coagulado, a esa formación del pan, y en cambio que la yema le va a dar el aporte de la materia grasa. Le va a aportar color, sabor, y al agregado extra de esta grasa va a ayudar a la retención de la humedad. En cambio, si sustituimos esta parte líquida solo por leche, le estamos agregando, bueno, salvo que sea leche descremada, pero si usamos leche entera, le estamos agregando, aparte de líquido, le estamos agregando grasa, aunque últimamente las leches no tienen tanta grasa, tienen un 2% de grasa, antes tenían entre un 3 y un 5% de grasa, ahora le bajaron el porcentaje, ya hace un tiempo. Entonces, en teoría le estamos agregando grasa, porque es una leche entera, y esta va a ser responsable de dar un mejor color y corteza a la corteza. ¿Por qué? Porque por esta materia grasa que le estamos agregando. Esta caramelización, o la reacción de Maillard, que ya debe haber visto en otras materias, va a estar definida no solo en los lácteos, también en los huevos y en cualquier otra adición de grasa, con esto me refiero, ¿no? Esta caramelización va a estar bien marcada por la formación en la cocción.
La sal, otro de los ingredientes que va a formar parte de este amasijo, que habíamos visto acá, que seguimos el punto 1 al agua, el punto 2 eran los mejoradores, y ahora el punto 3, la sal. La sal básicamente se la agregamos para darle sabor a las cosas, para que tengan un sabor distinguido, porque si no siempre las cosas parecen sosas, sin sabor, y lo que va a hacer también es varias cosas esta sal en la masa. Va a endurecer el gluten, va a producir que la masa sea menos pegajosa por eso, y también es un regulador de la fermentación. Distinta es una masa que no tenga sal que la que tenga sal, porque eh, la sal lo que va a hacer es decirle a la levadura que no crezca tanto, la va a tener como bien medida y a raya en su fermentación. Es más, la va a retrasar esa fermentación. Pero dos aspectos fundamentales e importantes que hay que tener en la formación de la masa y el agregado de sal, cuando le agregamos levadura, que estas dos no pueden estar en contacto entre sí. La sal va a inhibir a la levadura, entonces la agregamos en el líquido y la disolvemos a la sal en agua, o la distribuimos en toda la harina y después agregamos la levadura. Nunca entren en contacto las dos por, en la misma etapa del amasado. El azúcar cumple la misma función, demasiada azúcar, por ejemplo, tampoco le va a hacer bien, va a inhibir en cantidad, ¿no? Porque si agregamos poca azúcar y poca levadura va a crecer porque la cantidad de carbohidratos que tiene el azúcar va a ayudar a que fermente, se produzcan gases y fermente esta preparación, pero en demasiada cantidad no. Así que siempre estos condimentos que forman parte de esta masa, condimentos no porque condimenten, ¿no? Sino decir, como integrantes de este amasijo van a hacer que por una masa no leude o no leve de la forma que queremos, que ponemos en contacto con el azúcar o con la sal. Como dijimos, va a mejorar el sabor, no va a ser lo que decía recién, que va a estar desabrido, va a estar soso, va a resaltar los ingredientes dulces, por ejemplo, va a fortalecer el gluten, porque le va a dar fuerza, va a ayudar también a la retención del agua y el gas. Dijimos encontrar la levadura, y dependiendo de los gustos, yo estoy más por este lado, del porcentaje de sal que se utiliza en las preparaciones. Yo siempre estoy entre el 1,5 a 2% de sal en la preparación. Este 1,5 o 2% está dado con el peso de la harina, ¿no? Dependiendo de la cantidad de harina, un kilo le sacan el 1,5%, eso le van a agregar de sal. En eso está dado. La levadura, otro componente de este amasijo que hacemos masas leudadas. Y acá hay vamos a derribar un mito que la vida moderna nos lleva a hacer. Tengo ganas de comer pizza ahora que son las 10:43. Quiero comer pizza a las 12. Bueno, ¿puedo comer pizza? Sí, puedo comer pizza. ¿Casera hecha por mí? Sí, sí, la puedo hacer. Pero para que la masa pase a su estado gaseoso con la adición de levadura y pretender hornearla, preparar todos los ingredientes y comer, tengo un tiempo muy corto. Entonces lo que va a pasar es que le va a tener que dar mucha levadura para que
leude rápidamente, y acá es lo que genera una formación de masa adecuada. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer. Que va a tener excesivo gas, que lo vamos a consumir nosotros y después va a ser eliminado por los medios que ustedes ya saben. Siempre está aconsejado hacer las masas de un día para otro, porque la masa se hidrata mejor, se hidrata con más tiempo, esa elasticidad se va haciendo lenta, esa red, ese gluten que se va formando durante esta fermentación, que va a ser en frío, no va a ser al calor, porque no puedo pretender comer una masa de pizza hoy a la noche y está bien, tengo tiempo de que se conserve y leude y fermente en acción controlada, porque el frío también, como la sal, controla y regula la fermentación. Entonces lo que a veces pasa, que por ahí vamos a comer también, que vemos que llegamos a casa y estamos re hinchados y que comimos pizza. Bueno, más allá de que comieron 63 porciones, pero si bueno, un par de pizzas están hinchados es porque la gran mayoría de los lugares donde uno va a consumir las pizzas las suelen hacer en el momento, con bastante levadura para que leude, para ser consumidas en el mismo día. En muy pocos lugares, casi ninguno, por lo menos que yo conozco, que son varios, hacen la masa de un día para otro. Esta metodología de trabajo la tienen, por ejemplo, los italianos, que sí, la hacen, ellos le agregan el 1 hasta 1,5% de levadura a la harina. No vamos a pretender que con el 1% de levadura comer una masa de pizza ahora a las 12, siendo casi las 11. Imposible, no va a elevar nunca. Entonces, lo que ellos hacen es agregarle un poco porcentaje, pero como corren con un día de ventaja para este leudado de la masa, va a ser que sea lenta pero pareja. Tenemos que estivarla bien a esta levadura en casa cuando la tenemos. El frío y el calor las mata. Si por ahí quiero aumentar, por ejemplo, estoy apurado, le voy a poner agua caliente a la masa para que leude mejor, porque después la pongo al lado de la hornalla o del horno prendido, así se me leuda rápido, bueno, todo mal. Ninguna de las dos cosas. No hace falta el agua caliente, debería ser tibia si están un poquito apurados, pero con agua fría trabaja bien, con cerca del calor le va bien también, no el excesivo, porque ustedes ven que por encima de los 50 también va a morir. Así que cuando hagamos masas, cualquiera sea su destino final, dulce o salado, siempre está bueno tener un tiempo de programación para la formación de esta masa. Sobre todo las leudadas que llevan ese leudado, se pueden hacer en frío, como les decía recién, en la heladera. Van a ver que habrán visto ya 8000 videos sobre todo ahora en cuarentena, del año pasado. Las masas madres tienen fermentaciones en bloque de 12, 24 y hasta 48 horas en frío. Entonces la masa crece, pero no alocadamente. Crece despacito y en forma controlada. Las presentaciones de las levaduras que podemos conseguir. Permiso, me voy a servir un vaso de agua. Estas son las formas de presentación que todos conocemos de la levadura.
Bueno, ya una vez con todos los ingredientes, a ver, acá estamos, con todos los ingredientes que hemos dicho desde el principio, el agua, la sal, los mejoradores, la levadura en este caso, si dice, si nos falta, vamos al amasado. Este amasado se puede dar de dos formas, manual o mecánica, y la otra finalidad que tiene este amasado es de mezclar de forma homogénea y pareja el agua con la harina, con la sal y la levadura, si pudiese, si estuviéramos haciendo una masa saludada, y si no una masa de pasta obviamente no lleva, y eventualmente mejoradores si los tuviera. Entonces, este deberá ser intenso, corto, no amasados largos, tampoco para sobrepasar y destruir esta red de gluten, si bien ayudamos a mejorarla en la elasticidad y en la formación con el amasado, este debe ser continuo, intenso, pocos minutos, y después relajar a la masa, dejarla descansar para que esa elasticidad no esté tan marcada, porque está como muy tensa la masa apenas la terminamos de amasar. Se va a formar esta masa, como decíamos recién, es cuando el agua moja las partículas de almidón y de gluten. Estas se asocian en fibras y van a formar esta red, esta malla de gluten junto con el almidón. En esta etapa de amasado va a servir para airear la masa y flexibilizar. Por eso, cuando una masa está recién unida, está dura. Pero cuando la amasamos empieza a estar más elástica. Aún si no la amasáramos y mezcláramos solo agua y harina, un experimento que pueden hacer también, ¿no? Ponen 100 gramos de harina en un bowl y 50 o 60 gramos de agua. Lo mezclan con un cuchara, tenedor, y la dejan ahí. La tapan y la dejan en un lugar cálido. Si van a ver a la hora de estar ahí reposando, van a ver que empieza a tener algo de elasticidad. Totalmente incomparable a lo que era en el estado inicial cuando mezclamos agua y harina. Esto es cualquier cosa, esto es, no es ni masa. Le dan unas vueltitas con una espátula a la hora, dejan descansar, tapan, vuelven a la segunda hora, van a ver que la masa ya empieza a tener como forma, masa, como empieza a tomar cuerpo, y así sucesivamente en 3-4 horas van a ver cómo esa masa empezó a formar y a tener fuerza, increíble, porque nosotros no la amasamos, como dijimos acá al principio en este amasado mecánico manual. Entonces, este autoamasado, como se dice, recuerden que en esta prueba ni la amasamos, solo mezclamos agua y harina, la dejamos descansar y cada hora, durante 3 o 4 horas, van a ver cómo esta malla ya empieza a estar más flexible. Ustedes la agarran, en el primer estadio de la mezcla van a ser así y no se mueve. En cambio, a la tercera o cuarta hora van a ver que empieza a tener elasticidad. Entonces, van a ver cómo, no quiero empezar a meter términos que por ahora no nos sirven, pero se los voy a decir nada más, para no mezclarlos. Cuando mezclamos agua y harina, generalmente en la elaboración de pan de masa madre se llama autólisis, que es como la autodegradación, por eso autólisis, va a formar este amasado que hacemos pero que no hacemos. Sería como una explicación así más bajada a tierra para que se pueda entender. Entonces, lo que se hace es como un paso previo para que el amasado, si la vamos a amasar después, sea mejor. O sea, el almidón de la harina va a estar bien hidratado, las
el gluten se va a asociar bien entre sí, va a formar esta malla. Entonces cuando lo amasemos, después de estas 2 o 3 horas de descanso, van a ver que vamos a formar una mejor masa. Es una prueba que pueden hacer también. Y en el mismo momento que estamos haciendo la masa normal, la fermentación va a empezar a activarse. Y va a ayudar a su agrandamiento, su hinchazón con el descanso. Porque si nosotros en el primer estadio de mezclar agua y harina queremos ver la prueba de la elasticidad, no va a pasar nada. Pero después del amasado sí va a tener, y va a estar muy tensa todavía. Si nosotros la dejamos descansar, esa elasticidad y esa fuerza que va a hacer la harina, la masa para no ser elástica, va a estar más relajada, va a tener como 3 estadios. Por eso siempre cuando hacemos masas de cualquier tipo, para cualquier preparación, es mejor descansarla 1 hora, media hora, en lugar cálido, si tuviera levadura, y en lugar frío, si no la tuviese, para una preparación de elaboración rápida. ¿Por qué? Porque en esos 3 estadios, en el inicial, no tenemos elasticidad. En el amasado sí, porque lo estamos generando con el amasado. Pero después, si lo dejamos descansar, esa elasticidad va a estar mejor desarrollada. No va a estar tan tensa, que es cuando, si nosotros apenas terminado de amasar, horneáramos, lo que va a hacer la masa es flac, se va a achicar muy violentamente, porque ese gluten va a estar muy tenso del amasado que sufrió. Ni hablar si este amasado sería manual, que es como más parejo, homogéneo el amasado. Las preparaciones que vamos a hacer con lo de la masa, que ahora estamos hablando ya desde hace un tiempo, esta agua puede ser leche o puede ser cerveza, por ejemplo, o puede ser un té, o puede ser un jugo de frutas, para que vean y empiecen a pensar en esa cabeza, sí, pero este dijo que puede, sí, podemos, se puede agregar cualquier líquido para formar, dependiendo de lo que queremos hacer, ¿no? No vamos a pretender hacer empanadas con un jugo de rosa mosqueta. También todo tiene como un ordenamiento. Estas masas, dependiendo de si en la composición tienen o no final, pueden ser horneadas, pueden ser fritas, pueden ser utilizadas aún para que no tenga consumo, por ejemplo, después lo vamos a ver, puede usar para cubrir algo y después descartarlo. Por ejemplo, un ejemplo así clásico que le va a decir, ah, sí, tiene razón, la empanada. La empanada, la masa envuelve una carne cocida, solamente la cocinamos para dorar esa masa, para que se cocine y para que sea digerible, ¿no? Pero hay otras preparaciones que podemos utilizarla a la masa para no consumirla, sino para que encierre, para que englobe, para que genere vapor dentro de esa preparación y que esos sabores se mezclen entre sí, porque el vapor de agua va a tener sabor a la preparación, va a querer salir, no la va a dejar, va a subir a la masa y va a bajar, y se va a hacer un ciclo continuo de mejoramiento y realzamiento del sabor. Entonces recuerden que las masas pueden ser consumidas o no según la preparación que estamos haciendo, en alternancia con otras preparaciones. Se pueden cocinar, se usan a la parrilla, habrán hecho cosas a la parrilla seguramente, a la plancha, a la sartén, sobre las brasas, o al escoldo, como se lo dice, en la arena, como lo consumen en otras latitudes. Por ejemplo, en los países árabes lo que suelen hacer es hacer un fogón grande y calentar la arena, y ese es su horno. Calientan bien la arena, hacen unos bollos de pan chatos,
y lo meten dentro de esa harina caliente y por magia del calor se cocina. Esto lo van a ver. ¿Ya tuvieron pastelería ustedes? ¿Alguien me puede responder? ¿O tienen este cuatrimestre? Todavía no la empezamos. Empezamos mañana. Ah, bueno. Este es un término clásico de la pastelería. Paté brisé, que es una masa, paté es de la masa y brisé es como quebrada, quebradiza, que generalmente se usa para tartas dulces o saladas. Brisé, quebradiza, y ahí me van a empezar a entender lo que estuve hablando todo este momento. ¿Por qué es quebradiza? Porque lleva re poca agua o no lleva agua. Lleva harina, materia grasa. Por ejemplo, harina, manteca, un huevo entero o una yema y unas gotitas de agua nada más. Por eso es esta paté brisé, que es la masa quebradiza. Porque lleva mucha concentración de materia grasa, pero poco líquido. Por eso esa forma. Ahí van a ver cuando la hagan lo que les estaba diciendo al principio. Van a ver que esa elasticidad no va a estar formada porque no tiene agua. No va a estar desarrollada porque no tiene amasado constante, parejo, y por eso se lo mencionan brisé. Digamos específicamente brisé porque no tiene ese amasado que tiene cualquier otra masa. Lo que le va a dar su pseudoelasticidad es esta adición de materia grasa, que es lo que ya vimos acá. Acá. Sí, acá. La función de la materia grasa en la panificación. Va a estar dada esa red, esa formación de la masa, pero va a estar quebradiza. La composición, como les dije al principio, harina, azúcar del paté brisé, harina, azúcar, alguna materia grasa que estemos utilizando, manteca y huevo o yema, base de cualquier tarta, chicos. La pueden probar también como para hacer y probar lo que les estoy diciendo. Bueno, lo van a probar bien y lo van a ver con Gustavo. Pero tiene que tener un patrón, un origen, una iniciación básica que no se puede transar. Se deben mezclar los ingredientes secos primero y después les vamos a agregar la materia grasa. O si no, después es imposible, salvo azúcar, por ejemplo, etcétera, puede ser un colorante. Le puedo poner cacao, por ejemplo, si voy a hacer algo dulce. O puede ser las bases de un canapé salado, le puedo agregar cúrcuma, por ejemplo. Entonces, de 100 gramos de harina puedo poner 90 gramos de harina, 10 gramos de cúrcuma, sal, y me hago unas galletas ricas con grasa, pero saladas, que pueden ser base de unos canapés, como decía, o formar un alfajor salado. Por ejemplo, puedo mezclar atún, ahora que se vienen las Pascuas, atún con algún queso crema, alguna otra preparación, y puedo hacer estos discos de masa de paté brisé salado. Entonces ahí es cuando empieza a funcionar la cabeza de ustedes, que es lo que queremos lograr en Cocina 2 y Cocina 3, que ustedes le pongan la inventiva, la creación, su aporte de, de técnicas, porque ya las técnicas las vamos a tener vistas, pero esas técnicas ustedes les van a agregar mezclas a los ingredientes que ya conocen. Como van a saber cómo se comportan, pueden decir y agregarle si yo separo esto y le
lo reemplazo en ciertos porcentajes de una cosa por otra, voy a obtener la misma preparación con un sabor adicional que lo pensé yo y se me ocurrió a mí, por ejemplo. No sé si se entiende, espero que se entienda lo que estoy diciendo. Después se le agrega la materia grasa, donde la vamos a incorporar y van a sentir que esta no tiene como ligazón, no tiene forma a nada. Entonces ahí le agregamos el huevo, leche o agua y van a ver cómo va a tener una forma así sólida de una masa. Si ustedes las quieren estirar o amasar, se va a desmoronar toda, por eso el nombre de pate brisé. Por eso se trabaja poco tiempo, y generalmente se usa esta parte de la mano que no le transfiere calor como la palma en la mano. Entonces siempre utilizar estas manos o el cornet, que es un utensilio de cocina de plástico que sirve para estas preparaciones y no transferir calor a la preparación. Pero este es un claro ejemplo que me gustaría que lo tomen cuando hagan pastelería, para que lo relacionen con lo que les acabo de decir, la adición de agua en la masa lo que provoca esa elasticidad, esa solidez no va a estar dada. Se mezclan con cornet, como les decía recién, para trabajar estos ingredientes secos y no darle temperatura. Se trabaja poco tiempo con las manos porque cuando más quebradiza esté, cuando más materia grasa tiene, va a sufrir el calor. También van a ver cuando preparen hojaldres, lo tienen que trabajar rápido porque tiene mucha materia grasa. Y si se derrite esa materia grasa, no la van a poder trabajar e integrar de la forma correcta para la preparación final que están buscando. Por ejemplo, el hojaldrado, las miles de capas que se forman por esos pliegues que se van dando con la materia grasa. Si lo trabajamos mucho, vamos a tener masas duras y pesadas. Este hojaldre, estas facturas son una piedra, bueno, o porque tiene una grasa de mala calidad, o estuvo mal hecho el hojaldrado. Entonces se ve como que explotó la masa por acción de la levadura, pero es compacta. Entonces ese hojaldrado no va a estar bien formado. Siempre todas estas masas se refrigeran después de dar las formas para que se estabilicen y esa materia grasa vuelva a tener otra vez consistencia. No quiere decir como toda para un lado o facturas deformadas, por ejemplo. Y después directamente del frío se hornean con el calor automáticamente. Otro tipo de masas que podemos hacer y para probar, el paté choux es la masa bomba, churros, profiteroles. Si quieren pueden hacer esta también para probar cómo juega a la vereda del frente. Félix. Chicos, ¿a ustedes también se les colgó Félix? Sí, sí, a mí siempre. Ah, ok.
Ahora vuelve, chicos.
Volví de la muerte. Eh, no sé hasta dónde me escucharon, Gise. Félix, Quedó no sé. hablando de Cuando dijo hola, buen día, no escuchaba más nada. Bueno, Había quedó chicos. la última. a ver, Gise, que se me confundió con otra que me estaba hablando. Que hay chicos que decían que se venía cortando desde antes, que se me cortó a mí, por ejemplo. A ver, y esos tienen voz y voto, me pueden decir en qué parte escucharon y empezaron a escuchar. No lo escucho bien, no sé lo que más. ¿Vos escuchaste bien? Sí, yo escuché toda la clase, la última que se cortaron. Hasta donde Ah, estaba hablando de más el profe que dijo el Patayú, hasta ahí sí. más Ah, Patayú y ahí se o sea, cortó. La Patayú, ah, sí. Por lo menos yo bien, bien. hasta ahí. Y ahí yo me di cuenta que se me había ido la, la conexión. No, decía que es una buena forma de poder contrarrestar y poner en competencia cuán importante es el agua en la formación de la masa. Por más que sea redundante esto, ¿no? Porque uno lo hacía, no sé si escucharon esta parte, bueno, lo vuelvo a decir, eh, uno hace ya las cosas porque sí, porque las hace y las aprendió así, pero no toma real importancia de cuál es realmente la acción que cumple el agua en la formación de la masa. Entonces, vean esta contrapartida cuando hagan en pastelería el paté brisé o el paté sucré, no sé cuál van a hacer con Gustavo, eh, pero para que vean, ya que el paté brisé no tiene agua, o tiene ínfima cantidad de agua, en contrapunto con la pata yu o la masa de panqueques, por ejemplo, que todavía es más económica. Eh, cómo el agua forma importante en la formación de una masa en sí con forma, y el paté brisé no estamos buscando una forma específica de la masa porque solamente se unen, se estira y se hornea, y es la base contenedora de algo dulce o salado, o estas galletitas que yo les dije recién que podrían ser saladas, y ya empezar a quedar bien con sus seres queridos para hacer algo diferente en la preparación con algo que ya estamos viendo específico del tema. Si lo quieren filmar, se pueden filmar y ver cómo quedó, o mandarme una foto de cómo quedó el producto final, si hacen algo así como eh, extraño fuera de los canales normales que ustedes dicen pensado de formar una masa, por ejemplo, este paté brisé salado que les comenté al principio, o dulce, y esta masa bomba o el patayú que también le pueden agregar cosas, así como está la receta normal de esta masa bomba, sirve para dulce o salado. Pero ustedes pueden ir un poquito más allá, que es lo que estamos buscando, y a esta masa final le pueden dar una caracterización así un poquito más importante, con más redundancia, si le agregan, por ejemplo, otros ingredientes en conformación con la receta. Por ejemplo, el reemplazo de también estos eh, ingredientes. Por ejemplo, se me ocurre pimentón, por ejemplo, eh, condimento para arroz que es barato. Pueden agregar un poco de curry si quieren, o algo de comino. Entonces van a tener masas bombas coloreadas con un sabor ya particular en sí en la masa. Y qué sé yo, después agarran, no sé, una pechuga de pollo, la hierven, y saltean un poco de cebolla, ajo, y después lo procesan todo a puré, y esas masas bombas saladas las rellenan con esta crema de pollo, y bueno, riquísimo, obviamente. Pero son cosas que ustedes le van a ir dando
el valor que tienen, pero por conocimiento. A eso es lo que queremos llegar con estas materias. No solamente hacer la materia gris común, no solamente hacer, que lo tienen que hacer y saber hacer, obviamente, y hacer la masa bomba y hacerla bien, pero ustedes pueden ir más allá agregando otros ingredientes porque van a saber con la parte teórica que estas cosas se pueden hacer, pero cada uno ya con una inventiva particular y así trascendental. Por ejemplo, una de la utilización de las masas, por ejemplo, y hacen de cuenta que esto es a ver, digamos, una cazuela de barro. Yo puedo poner un guiso, un estofado, lo que sea, dentro. Se ve bien acá, ¿no? Si yo lo muestro. ¿Se ve la taza? Sí, Si esta hoja de papel fuese una masa común y corriente, quiere decir agua, harina y sal, puede tener materia grasa o no, pero agua, harina y sal ya está, forma una masa, como ya saben, a partir de hoy. Puedo cubrir mi cazuela que dentro tenía un guiso, un estofado, la tapo, obviamente ya cocido, ¿no? El estofado. Pongo este disco de masa, lo coloco en el horno hasta que dore. Entonces voy a tener una presentación final más trabajada, porque la masa va a estar dorada, y yo la pincelo con materia grasa, y después, no hablé nada de pincelar para colores porque viene más adelante eso. Ahora solo quería que aprendan a hacer una masa, para qué sirve, cómo está conformada y algunas preparaciones que pueden hacer. Entonces ponen la masa, si son vagos se compran un disco de empanada y lo pueden hacer, pero lo importante es hacer la masa. La colocan, la llevan a horno y van a ver que va a estar doradita, linda. Pero lo más importante que va a pasar también es adentro. Adentro se va a generar tanto vapor que va a querer salir y no lo va a dejar la masa, que va a estar como con mucho más sabor, más pronunciado la preparación. Otra de las preparaciones que pueden hacer con una masa salada común, por ejemplo, esto es un pedazo, este pendrive es un pedazo de carne, la que quieran. Hagan la masa salada, para que nos empecemos a entender. Masa salada es harina, agua y sal, nada más. Agarran esta masa salada, la envuelven, se ve ahí, ¿verdad? sí se ve. Sí, sí. Bueno, agarran este pedazo de carne, el que ustedes quieran, este pedazo de masa salada, lo envuelven, lo pueden pincelar con la materia grasa que quieran, la llevan a horno o la fríen. Entonces, no solamente van a ganar en presentación en vez de servir un pedazo de carne así como está en el plato, sino algo envuelto en masa, que el sabor final va a pasar lo mismo que en la preparación anterior que les comenté. Va a tener mejor sabor. Si tuviera otras cosas, esta preparación, por ejemplo, este es mi pedazo de pescado, por ejemplo, ahora que estamos en Pascua, vamos a hablar con los pescados. Yo le agrego tomate cherry, albahaca, aceite de oliva, alcaparras, aceitunas, o un ajo, o tomillo fresco, o alguna otra hierba fresca. Lo envuelvo con la masa de forma hermética. No se imaginan el sabor que tiene esto al final, cuando lo destapo. Va a ser increíble porque la masa va a ser de protección a la materia prima que está adentro, porque va a recibir todo el calor
seco en el horno, si fuera en horno, o, o de grasa si fuera frito. Entonces, este va a soportar la primera parte inicial de ese calor, que va a querer entrar por todos lados, y la masa no se lo va a dejar, y va a proteger a la materia prima. Si fuese pescado esta materia prima, mucho mejor todavía, porque la masa la va a proteger. Entonces, lo que también puedo hacer es utilizar una masa salada con mucho más cantidad de sal, por ejemplo, 100 gramos de masa, $15 gramos de sal, una bestialidad. Sí, pero esta masa después se descarta. Esta masa salada es para descarte, no es para consumo. ¿Por qué? Porque tiene mucho porcentaje de sal, obviamente. Entonces, a lo mismo de pescado o cualquier carne que yo quiera envolver, envuelvo y lo pongo en el horno, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Tanta cantidad de sal va a hacer sudar en exceso al producto que esté adentro, que es lo que yo quiero para que se produzca una mayor evaporación del líquido del interior, entonces va a generar bastante humedad acá adentro y ese sabor se va a concentrar aún más. Obviamente una vez que saque del horno esta preparación con la masa super extra mega salada, esta masa la descarto y no la voy a utilizar, solo me interesa lo que está adentro. Voy a tener cuidado a la hora de salar el producto que está en el interior, obviamente, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta, a ver quién me responde. Un poco de participación. Que es la que voy a pedir todos los días, todos los martes, al menos así tipo una pregunta clave del tema que hablamos, a ver cómo lo asimilaron. ¿Qué se les ocurre con lo que ya saben? Si este pedazo de carne fuese de 2 kilos, y la idea es envolverlo en una masa salada común para consumo, envuelvo la pieza de carne de 2 kilos y la cocino. ¿Lo puedo hacer o no? A ver quién me responde. ¿Y qué me responden? Los escucho, ¿eh? De a uno, porque si no... Hola. Sí, Sí, se puede hacer. Por ejemplo, el pernil envuelto en masa puede ser. Cuando se hace pernil envuelto en masa. ¿cómo? A ver, contame, Karina. Yo no lo he hecho, pero lo he comido y lo he visto. Yo lo que una vez hice, profe, es el pollo, un pollo completo envuelto en masa y quedó re bien. ¿Un pollo entero envuelto en masa? Sí, lo saqué del libro de Ariel Rodríguez Palacio. Sí. En una No, no, parte no, hace una receta de pollo envuelto en masa y queda re bien. no, pero yo no me refiero a eso. Yo hago una pregunta. Ahora tengo 2 kilos de carne, la masa, la envuelvo y la meto en el horno o la frío. La voy a freír todavía, para hacerla más complicado. Voy a freír. ¿Qué producto final tengo? Para mí la carne tendría que estar más cortada, más chica, por ahí muy grande, tal vez. Un compañero puso que por ahí también tiene muchos jugos. Entonces es como Sí, que no me sé si se gustaría escuchar. terminaría de cocinar bien, capaz que la masa ya se,
O pienso capaz que se quemaría, pues son muchas más horas que hay que tenerla en cocción, porque la pieza es más grande. Pará, Candela, estás dando el clavo, pero de ahí te fuiste para otro lado. Digo, a ver, ¿no te O, animás a hablar? Así lo hacemos más. como dice mi No sé. Camila también, me gustaría escucharlo. Mirá, Candela, vos, activa tu micrófono. sí, Yo tengo ganas de hacer 2 kilos de carne. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Sí podés hacerlo, pero tenés que sellar la carne antes para que no largue tanto jugo y la masa después no se ablande. claro, darle una cocción previa capaz, porque es A mí me mucha, gusta, es más grande la pieza, digamos, por eso. Y por lo o sea tanto que lleva más horas de cocción. o sea que podría hacerlo. Sí, como dicen mis compañeros, con una cocción previa, un sellado, algo así. Y si tengo cerdo, que es más peligroso el cerdo con el tema de los puntos de cocción, ¿qué onda? A ver quién dice algo al respecto. Y la carne de cerdo es muy seca, profe. La carne de cerdo es muy seca. A ver, Anto, amplía. Hello, Anto. Eh, no sé, como que es muy diferente a la carne vacuna. Yo he visto como pan con carne vacuna, pero con carne de cerdo no he visto. Mira, no es verdad. No es preciso lo que dice. Hay cortes de cerdo, según donde se encuentre ese músculo del cual querés trabajar, que son con más contenido de grasa o tejido adiposo, intramuscular o externamente, y otros. Yo sí puedo usar un corte de cerdo grasoso, con más contenido en grasa que otros, no por eso no voy a poder hacer la receta. Porque yo me encajeté y quiero hacer 2 kilos de cerdo de una sola pieza envuelto en masa. Y lo puedo hacer. Lo que sí debo hacer primero es cocinarla previamente, darle un gran golpe de calor al inicio para poder eh, tener un producto final cocido y seguro, sobre todo, inocuo, que no enferme, y que la masa esté dorada, porque yo no podría pretender meter 2 kilos de carne en una masa, cocinarlo hasta que se cocine el centro, pero lo de afuera la masa va a estar incomible y súper ultra quemada. Como la idea de la masa es darle algo final de presentación y una cocción diferente en su interior, esto va a tener que estar lo más cocido posible para que banque los 2 minutos de fritura de la masa solamente para ver la masa. Es lo que pasa, si lo piensan bien ahora otra vez, con las empanadas. Las empanadas están tan poco tiempo porque el relleno está cocido. Entonces, solamente estamos buscando cocinar la masa. Lo mismo va a pasar con esto. Entonces, ustedes pueden hacer cualquier preparación de cualquier peso. Obviamente no vamos a hablar de costo porque freír una pieza de 2 kilos llevaría un montón de aceite. No lo haríamos nunca, pero sí lo podríamos hacer al horno, por ejemplo. Entonces, la finalidad que tiene la masa entonces es estas masas saladas, es por ejemplo
lo que me gustaría que ustedes pudieran hacer en sus casas es, a ver si se ve. Voy a ver mi cámara. Entonces lo que ustedes podrían hacer es un guiso, un estofado, unos fideos cortos, por ejemplo, unos moñitos, unos tirabuzones, tipo estofado, meterlo dentro del contenedor de esta cazuela, hacer una masa salada básica, taparla y llevarla al horno. Y me gustaría ver cómo les queda eso, si pueden, para que ustedes empiecen a ver cómo va a ser la producción final de cuando lo destapen. Van a ver el sabor que tiene, es increíble, que si no lo tuviera. La otra cosa que pueden hacer es agarrar otra masa salada básica, envuelven algo, no un pendrive, sino un pedazo de carne, y la llevan al horno o la fríen para ver cómo les queda. Para que ustedes mismos se den cuenta de cómo les queda. Profe, Entonces, hay un tipo de cocción, ¿no? Porque, como le digo, acá yo saqué el libro, si quieren les muestro. Hacen un pollo entero, yo lo probé y queda, y no sí, le hacen cocción, no le hacen una cocción previa. Por ahí depende de que el pollo, o sea, el punto de cocción, digamos. no, ya sé a cuál te referís porque yo ya lo he visto, pero no lo quería mencionar porque si no les va a confundir mucho lo que estamos tratando de ver ahora, eso que estás diciendo. Ah, bueno. Entonces, a mí me gustaría que hagan esto, que les dije recién, un guiso, un estofado, una pasta con algún estofadito de algo, lo tapen con la masa, o un pedazo de carne, no pendrive, envuelto en masa, frito al horno, y vean la diferencia que tienen. La masa, si ustedes quieren, puede ser ultra mega salada y otra no, para que vean las diferencias de qué pasa en su interior. Si la masa va a ser para consumición, quiere decir con la correcta cantidad de sal, nada quita que esta masa sea coloreada. Puede ser una masa verde, una masa con remolacha, por ejemplo. Entonces, una vez envuelto el producto final, en la presentación va a ser diferente porque va a tener un color verde o blanco y va a ser como una mejor presentación. Ahí siempre empezamos a variar en esta forma de trabajo que me gustaría que lo logren todos al final del cuatrimestre, darle una vuelta de rosca a estas cosas que estamos viendo en cada clase teórica. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy? Profe, Sí, yo tengo una pregunta con el sí, tema de la levadura. sí. ¿Por qué algunas personas le echan azúcar a la levadura seca? Porque, como dije en ese momento, a la levadura le gusta comer, como a nosotros. Ajá. Entonces, la levadura tiene mucho carbohidrato, que es lo que le gusta, y le ponemos harina y azúcar a la levadura, va a desarrollarse más rápidamente en azúcar que en harina. En harina se va a desarrollar, pero se va a desarrollar más en azúcar, por la cantidad de proteínas de carbohidratos que tiene el azúcar. Entonces, lo que hacen es un prefermento rápido con el azúcar para que genere gases esta levadura y después la agregan a la preparación. No es necesario hacer ese paso. Solamente con harina, sal, agua y levadura, tranquilamente podemos lograr la preparación. También habrán visto la levadura fresca, el que viene el cubo de levadura, y por ahí uno está apurado y quiere que el fermento se haga más rápido, le ponen la mitad de ese cubo de levadura fresca y le ponen una cucharadita de café de azúcar y la revuelven bien hasta que se forma un líquido. Ahí la levadura empezó ya a comer toda parte del azúcar y con el tiempo se genera ese gas, que es lo que nosotros queremos para el desarrollo de ese gas forme parte de la masa cuando le agregamos la harina y como unos panes así súper inflados, pizza súper infladas, pero genera muchos gases, te lo comes, te genera gases
y ya sabemos cómo se evacúan esos gases de nuestro cuerpo. Así que esa es la idea por qué algunos le ponen azúcar. No hace falta, ¿se entendió? Ok, sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que hemos terminado la clase teórica de hoy. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿es mejor dejar leudar la masa de un día para otro que a dejar leudar ese mismo día? A ver otra vez, mejor de un día para otro, ¿qué es que se cortó? Que si es mejor dejarla leudar de un día para otro que ese mismo día. Claro, tal cual, por el Ok. desarrollo del gluten de la masa, Gabriel. Vos agarrás una masa al 2% de levadura, con respecto a la harina, siempre ese porcentaje, ¿no? Porque si ustedes leen los sobrecitos de levadura seca, que son de 10 gramos, dice para 1 kilo de harina. Entonces, si ustedes repetan la proporción de estos porcentajes, en 2 horas no va a leudar, pero sí en un día entero va a leudar y van a obtener una mejor masa porque no solamente estamos ganando en el leudado, mejoramiento, sino en esta hidratación del gluten, como veníamos hablando recién, aparte en el descanso ese que necesita la masa después de tanto amasado, necesita relajarse, no está siempre muy, muy tensa la masa. Y como cuando llegan las fechas de los finales que uno está tenso, bueno, imagínense de esa forma lo tenso que está la masa. Por eso hay que dejarla descansar, Gabriel. Gracias, profe. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Si yo quiero hacer pollo, ponerle una pata muslo para la masa, ¿yo tengo que envolver la pata muslo o la tengo que poner como usted mostró, tapando a donde voy a poner la pata muslo, digamos? No sé si se entiende. Vamos a envolverlo. Envolverla. Ah, Además, bien, bien. te puedo dar un desafío, Macarena. Esa pata muslo la podés cortar a la mitad, en donde tiene la articulación, Sí, en la rótula, dividís muslo de pata, y aún haces con masa salada, con mucha sal esa masa, sí, cocinás un poco el pollo previamente, obvio, ¿no? Como hablamos recién. Lo dejás enfriar, envolvés con este pedacito de masa súper ultra mega salada, y a la pata la envolvés con una masa salada común, con la cantidad de sal normal. Y vas a ver después al horno, una vez sacado del horno, vas a ver la diferencia que existen de cocciones finales. A una le puedes agregar, si querés, una rodajita chiquitita de tomate, alguna hierba, y vas a ver la diferencia que tienen que cocinar esa pata sola en el horno, pobrecita, o envuelta en una masa con condimentos que van a estar encerrados con esta masa. Ah, bien, bien. Bueno, lo voy a hacer así entonces. ¿Se entendió, Macarena? Sí, sí, entendí. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a parar de grabar. Voy a